En muchas de mis conferencias he hablado de Yahvé, sí, pero también hay que dar espacio a otro personaje bastante importante que fue o que es el tema de Jesús, muy importante para la religión cristiana, ya que aborda un tema como es la fe. Ya se ha tratado mucho de Jesús en otras conferencias, pero quisiera hacer un hincapié en esto. Hay libros como Jesús semidios, que sería uno de los libros que de alguna manera se plantea el hecho si Jesús es un semidios y qué eran los semidioses. De alguna manera esto se hace adrede porque en ese título no se coloca Jesús el semidios. ¿Por qué? Porque Jesús pertenecía a una categoría específica que en la antigüedad era muy conocida en todas las civilizaciones y por tanto la ausencia del artículo significa que su presencia a esa categoría y a los llamados semidioses no es única. Para ser muy sintético, pero claro, al riesgo de ser también toscos, eran hijos de uno o dos pertenecientes a la raza humana y uno pertenecientes a una civilización superior que obviamente dependiendo de la parte del mundo se llamaba de diferentes maneras. En la Biblia sabemos quiénes son los Elohim. El mismo Jesús los reconoce cuando invoca a un Él. Entonces en realidad un semidios por esta razón, porque es hijo de un humano e hijo de uno de ellos. Pero hablamos extensamente de esto en el libro y por lo tanto obviamente no lo hacemos. No abordamos el tema aquí, pero el 50% era ADN humano, por lo tanto semidios, uno de tantos, uno de muchos. Por lo tanto, uno de muchos, como también se suele decir de Yahvé, que era uno de muchos entre muchos Elohim, que frecuentaban ciertas zonas del Medio Oriente, etc. Entonces, este Jesús también es uno de esos muchos. Estoy seguro de que este libro también despertará, digamos, curiosidad y quizás incluso controversia en alguien, incluso si esa no es la intención. Sin embargo, una cosa que es interesante y que encontré en el libro es que antes de abordar el tema, en definitiva, la vida de Jesús a través de los principales acontecimientos de su existencia, tal como nos los cuentan los evangelios, también se intenta reconstruir el contexto en el que vivió y el contexto en el que las fuentes escritas fueron precisamente escritas y luego transmitidas hacia nuestra generación. Aquí le paso de alguna manera una reflexión sobre el tema de la comunidad y su origen como la comunidad cristiana. Este no era en realidad monolítica, sino que estaba atravesada por varias fallas. Entonces uno se puede preguntar si eso es así y efectivamente lo es. Hay que resaltar que también hay una definición errónea que conviene superar, remover la de judeocristianos, es decir, aquellos que actualmente se identifican como aquellos que todavía pertenecen a la rama del judaísmo y que identificó sustancialmente con él. ¿Quiénes son los Jesuani? Los Jesuanis son los miembros originales del movimiento querido por Jesús, un movimiento mesiánico, un movimiento apocalíptico, pero ojo, siempre dentro del recinto judío. Por tanto, del recinto judío, cosa diferente en lugar de la división deseada por cambio de Pablo, es decir, en cambio por Pablo y por lo tanto por los paulinistas, por lo tanto por aquellos que eran seguidores de Pablo, que en cambio en ese Cristos, que siempre significa Mesías, pero aquí estamos en cambio en griego, que Cristos en cambio es otra cosa, es decir, que Paulina, Mesías, se convierte en otra cosa. Pablo, quien aquí también tiene que vender esta doctrina a una audiencia gentil que tiene una sensibilidad diferente. Todavía estamos dentro del Imperio Romano, entonces aquí el conocimiento del contexto debe ser fundamental. Hay que subrayarlo varias veces, dado que Pablo tiene que vender esta doctrina diferente a los gentiles. Lo primero que hace es transformar el Mesías judío, por lo tanto el Cristos griego, en algo diferente. Por lo tanto es un carácter que tiene una misión salvadora, pero no para Israel, sino ahora es para todo el mundo. Por lo tanto, para todos los pueblos es verdad, de ahí el carácter universalista y luego una salvación destinada, decía, a todos y sobre todo una salvación no de carácter político, sino de carácter escatológico, es decir, ligada a la vida después de la muerte. Y aquí en la doctrina paulina nos centramos porque es donde surgen las diferentes creencias,
que podríamos decir sobre la resurrección, sobre la divinidad de Jesús. Entonces Pablo, quien oficialmente comienza algo. Entonces ya hemos dicho, digamos, dos puntos muy importantes. El primero de los cuales es el hecho de que Jesús es un semidios, uno de muchos, así como Yahvé era un Elohim, uno de muchos. Y ahora nos dice que incluso el cristianismo original, además de estar escindido en sí mismo, también fue una de las muchas creencias, obviamente de las muchas múltiples, que formaron parte de la antigüedad. Pablo. Y tal vez hay que hacer una breve aclaración en este aspecto. Aunque más adelante en este libro se habla de ello, es que Pablo, como fundador del cristianismo, entonces al final también le quita de alguna manera la premisa al mismo Jesús. Sí, realmente hoy día todos los estudiosos coinciden en definir a Jesús como un judío de 360 grados. Un Jesús que nunca quiso fundar una nueva religión. Un Jesús que justo a los suyos. Así estamos siempre en el recinto jesuano. Vale recordarlo entonces firmemente. Dentro de su cultura y perteneciente a la judía, de su tradición judía, nunca cuestionaron cuáles eran en aquellas épocas los tres elementos fundamentales para un judío piadoso y justo, es decir, la circuncisión, la ley y el templo. Pablo, sin embargo, como os dije antes, crea esta escisión original porque partiendo de la carta de Gálatas, para llegar, por ejemplo, a la carta a los filipenses, Pablo es muy claro, la circuncisión ya no sirve, la ley ya no sirve porque si te circuncidas, si hace la circuncisión, estás obligado a poner en práctica toda la ley. El templo ya no existe porque para Pablo el verdadero templo a seguir es el cuerpo de Cristo, que es el verdadero templo y nosotros, dice Pablo, somos miembros de un gran templo que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como se puede ver claramente, Pablo crea esta transformación, este alejamiento de hecho de la doctrina judía y más que un fundador consciente del cristianismo, porque Pablo nunca se define a sí mismo como cristiano en sus cartas, que quede claro, pero Pablo es el iniciador, es el inspirador de lo que luego será esta doctrina fundamental, porque si Pablo niega estos tres elementos funcionales o fundacionales del judaísmo, y luego, he aquí, transforma el Cristo en otra cosa y se dirige a todo el pueblo con una similar doctrina universalista, que es lo que el mesianismo jesuano no fue en absoluto y en lo que se convirtió más tarde inspirado por Pablo. Es de hecho muy lentamente el cristianismo que conocemos bien. También tenemos episodios, por ejemplo, del bautismo, la pasión, la resurrección, pero hay una cosa que hay que llamar la atención, es la revisión de la cronología de la vida de Jesús. Hay que siempre fingiendo lo que está escrito, como es mi método que he enseñado en mis conferencias, siendo de cuenta de lo que está escrito es cierto. Estos evangelios obviamente se da cierto. Esta es la premisa en todas las obras, porque ninguno de nosotros sabe, nadie en el mundo sabe si lo que está escrito es verdad. Pero vamos a dar de cuenta de que esto es así. Pero si lo que está escrito es verdad y se pone en una relación correcta y consistentemente con otros acontecimientos de los historiadores de su tiempo, externos a los evangelios, pero conectados, y quienes lean el libro lo verán bien descritos, conectados en las figuras presentes en los evangelios, como la de Juan el Bautista, la ejecución de Juan el Bautista. Descubrimos históricamente que Jesús no murió a los 33, sino murió alrededor de los 40. O sea, muerto fue crucificado entre los 42 y 43. Ahora me doy cuenta de que esto pone en crisis muchas escuelas de pensamientos esotéricas, iniciáticas. Pienso entonces en todos aquellos que han dado un significado místico y particular al número 33. Y me doy cuenta que podría ser devastador tomar nota del hecho de que el 33 no tiene nada absolutamente que ver, pero sí algo deben tomar con beneficio de inventario, obviamente, 42 o 43, que elijan, porque la fecha exacta no existe, es decir, no es posible tener la precisión de alguna manera, pero más o menos los 10 años a dejar de más. Entonces, parecen claramente en los relatos evangélicos y en las relaciones que los evangelios hacen entre los datos históricos de la vida de Jesús y lo que pasaba fuera de Herodes o con Herodes. Entonces es necesario ver esto también porque inevitablemente pone en tela de juicio toda una serie de pensamientos que han estado conectadas con este famoso número 33. Y luego nosotros dentro de allí tomamos una consideración toda una serie de datos que la teología, la elaboración que Francisco explicó, vieron teológicamente la elaboración paulina y luego todas las posteriores. Pero leyendo atentamente
a los evangelios en griego, traduciendo una vez más, literalmente, el momento de concepción, digamos, la crucifixión y el posterior entierro, la ascensión de Jesús, o más bien la asunción de Jesús, parecen ser, según los textos, algo muy diferente a lo que nos dijeron. Este es verdaderamente extraordinario porque en cualquier caso, después de 2 años de estudios de exégesis de teología sobre la vida de este personaje, y luego, dado que las fuentes no son tantas, suponiendo que se conocían o se conocieran muchos detalles, incluso importantes y en definitiva, ni siquiera demasiado escondidos, demasiado latentes como los que han destacado hoy, por lo que es realmente difícil pensar que haya algo nuevo para decir sobre Jesús, y en cambio se ha hecho este libro donde hay cosas interesantes, muy interesantes.